Hola, profe. Hola, buenos Buenos días, días. profe. Bien. Bueno, vamos a iniciar hoy con un tema nuevo. Vamos a empezar con el tema 3, que es proteínas. Déjenme comparto diapositivas y vamos a empezar con una pequeña introducción el día de hoy al tema para poder ir desarrollándolo conforme vamos avanzando, ¿no? Desde mi punto de vista es uno de los temas un poco más cortos en esta materia. Entonces vamos a iniciar, ¿no? ¿Qué se va a ver aquí en tema 3, en proteínas? Pues primeramente vamos a ver una introducción. Vamos a ver también un poco sobre la funcionalidad de las proteínas. Cuando hablamos de funcionalidad, hablamos de las propiedades funcionales. Lo mismo que habíamos estudiado en los carbohidratos. Vamos a ver que también las proteínas tienen un tipo de uso, ¿no? Hablando industrialmente o también hablando ya desde un punto de vista en la gastronomía, ¿no? Como es la gastronomía molecular. Vamos a ver también la desnaturalización de las proteínas, qué tan importante es, por qué se debe cocer algunas proteínas, porque algunas no. Todo esto va a estar relacionado directamente con el consumo directamente con la desnaturalización, ¿no? Y también vamos a recordar o a ver, por los que no sepan, qué es la desnaturalización y las diferencias que hay entre desnaturalización, destrucción y modificación. Por último, el último tema que nosotros veríamos serían las modificaciones a las propiedades funcionales de las proteínas. ¿Qué es lo que sucede? ¿Cómo es que pasa? ¿Cómo afecta? ¿Cómo predecir? ¿Cómo evitar? Todas estas modificaciones que pudieran sufrir. Entonces, vamos a iniciar, ¿no? Con, con las competencias que vamos a ver. Las competencias que vamos a ver en esta unidad va a ser, la primera es aprender las propiedades de las proteínas para comprender las funciones que desempeñan en los alimentos. Esa es una de las muy interesante porque, por ejemplo, cuando ustedes llevan tecnologías de alimentos, me parece que es tecnología de alimentos 1, ven la parte de cárnicos. Entonces, deben tener mínimo el fundamento de lo que pasa con las proteínas para poder entender qué es lo que pasa, cómo realizar embutidos, eh, qué es lo que pasa al músculo, por qué se pone suave, etc., ¿no? Hay que empezar a dirigirnos hacia esa dirección, sobre todo hacia esos temas, perdón. La otra competencia es analizar los cambios en las propiedades que se producen en las proteínas para poder determinar los factores que producen dichos cambios, ¿no? Entonces vamos a iniciar. Me gustaría preguntar antes de iniciar, ¿qué es una proteína? Hablamos mucho de ellas, pero ¿qué es? ¿Qué será una proteína, Alejandra? Baruch. Las proteínas son moléculas formadas por aminoácidos y hay, pues, 20 aminoácidos, de los cuales hay esenciales y no esenciales. Los esenciales son los que no produce el cuerpo, es decir, que los ingerimos de la ingesta alimenticia, y los no esenciales son los que produce el cuerpo. Muy bien. Bien. Entonces, una proteína a grandes rasgos, pues es una biomolécula, ¿no? Y desde el punto de vista de bioquímica, lo que dice Baruch es correctamente
acertado, ¿no? Es una biomolécula que está conformada por aminoácidos, estos a su vez están unidos por enlaces del tipo peptídico. También existen otros diferentes enlaces que actúan dentro de las proteínas. Las proteínas se pueden clasificar según el tipo de según la cantidad de aminoácidos que la conforman, etc., ¿no? Entonces, sí, al hablar de proteínas hay que hablar de aminoácidos, ¿no? Muy bien, Baruch. Entonces, como introducción breve, vamos a mencionar que las proteínas en su unidad estructural son los aminoácidos, como dijo su compañero. Las proteínas también desempeñan sobre todo un papel en los procesos biológicos, ¿no? Como por ejemplo, eh, cuando hablamos de los procesos biológicos, hablamos de lo que ocurre en la célula, ¿no? De lo que ocurre en el cuerpo. Entonces, estas proteínas, pues se les conoce en realidad que son multifuncionales, ¿no? Como por ejemplo, motilidad. Cuando vemos esto en el caso de bacterias, que también son células, vemos que algunas tienen filum. Estos filum a veces les sirven sobre todo, es la colita, ¿no? Es una colita que tienen que les sirve sobre todo para tener movilidad. También sirven como estructura, también sirven como transporte, podemos decir que tienen un rol de defensa, sirven como reconocimiento, almacenamiento y también algunas, un grupo muy pequeño de todas las proteínas, tienen acción catalítica, que son las enzimas. Las proteínas poseen propiedades nutrimentales y esto está relacionado directamente a su estructura, a su unidad estructural, ¿no? Como por ejemplo, es bien sabido que en realidad cuando nosotros comemos proteína, lo que vamos a absorber dentro de las proteínas va a ser pues compuestos nitrogenados, ¿no? Compuestos nitrogenados que nos va a servir para poder llevar a cabo diferentes tipos de rutas metabólicas y poder obtener, en este caso, pues pudiéramos obtener sobre todo incremento de masa corporal, ¿no? Y también diferentes tipos de subproductos. Como dije, no se pueden obtener compuestos nitrogenados. También pueden ser las proteínas ingredientes de productos alimenticios. Hoy en día está súper de moda, está en tendencia. Una de las tendencias más grandes es pues tener una vida fit, ¿no? O sea, tener este tipo de vida. Entonces, aquí cae sobre todo una gran parte de la importancia del estudio de proteínas. Hay que migrar todos esos conocimientos que ustedes ya tienen, que ya adquirieron desde el punto de vista de la bioquímica pura. Ahora hay que aplicarla a la bioquímica, pero de alimentos, ¿no? En alimentos a veces se suele confundir este término, proteína. Cuando hablamos de alimentos, la proteína hace referencia sobre todo a los productos que aportan este tipo de biomolécula, como por ejemplo, igual en gastronomía se maneja el término de proteína, como por ejemplo como la carne, ¿no? O como los diferentes tipos de productos que nos pudieran aportar esto. Entonces, hay que conocer los dos tipos de definición, no solamente quedarnos con una. Por último, establecen estructura, las mismas proteínas y las propiedades finales en los alimentos, ¿no? Entonces yo les pregunto, ¿qué proteínas conocen que tengan una importancia en alimentos? ¿Qué proteínas hoy en día tienen una importancia desde un punto de vista de alimentos? ¿Cuáles son las más interesantes que ustedes conocen o han estudiado? Ah, por ejemplo, ¿qué está de moda hoy en día? Hablando desde el punto de vista de investigaciones científicas, ¿no?
¿Qué proteínas se estarán estudiando? ¿Qué se está realizando? ¿Qué tipo de investigaciones? Hay muchísimo, ¿no? Hay muchísimo sobre estos temas. Por ejemplo, algo que no se estudiaba antes era lo del gluten, ¿no? El gluten en realidad es un conjunto de proteínas que podemos encontrar en diferentes harinas. Entonces, hoy en día las investigaciones los científicos están buscando alternativas o la manera de poder quitar este tipo de proteína para que a las personas que son intolerantes al gluten pues en realidad no sufran pues estas enfermedades que les ocasiona la ingesta, ¿no? Entonces, también hay que tener en cuenta que sobre todo una gran problemática que hay, hablando en general, de todo el mundo, es la desnutrición, ¿no? Sobre todo la desnutrición proteico-calórica. En 1970, este tipo de desnutrición era el principal problema en países de desarrollo. Entonces, la búsqueda, el diseño, la investigación sobre nuevas alternativas de proteínas, pues agarró como que potencia. En algunas regiones, por mencionar, ¿no? En algunas regiones es primordial contar con fuentes de proteínas baratas y accesibles. Hoy en día ya existen una gran cantidad. El detalle es que sí hay alternativas de proteínas, sin embargo, son igual de caras, ¿no? O hasta más caras que las que ya existen. Entonces, por esto, en la nutrición, en la alimentación, las proteínas desempeñan un papel demasiado importante. No solamente tenemos que basar en una dieta proteica, sino que también debemos combinar con otros elementos de la dieta, como por ejemplo, ya saben que existen diferentes tipos de información sobre una dieta balanceada. Entonces tenemos que mezclar diferentes tipos de carbohidratos, diferentes tipos de proteínas, diferentes tipos de grasas para poder llevar a cabo o para poder tener una buena alimentación, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de proteínas, empiezan a desarrollarse nuevas herramientas, sobre todo las moleculares, ¿no? Como la genómica, la proteómica, para poder estudiar estas proteínas más a fondo. Y también se pueden desarrollar nuevos productos proteicos de calidad, ¿no? Les cuento una anécdota súper rápida, ¿no? Mi tesis de licenciatura se basó en proteínas. Entonces, gracias a todo lo que en ese momento existía, hoy en día ya están mucho más actualizadas, estamos hablando de hace 10 años. Entonces, antes me contaban, pues sobre todo en el laboratorio en el que yo estaba, me estaban capacitando para poder aprender lo básico. Entonces, nosotros allí estudiábamos sobre todo proteínas que habían en la miel, o proteínas que habían, o sí, proteínas y enzimas que habían en la miel, ¿no? Queríamos ver si en realidad estas proteínas, como sabemos, ¿no? La miel es un alimento funcional y queríamos ver si las proteínas de la miel tenían actividad antimicrobiana. Queríamos, en realidad, en el laboratorio querían evaluar los diferentes tipos de propiedades antimicrobianas, antioxidantes, etc. de la miel, ¿no? Entonces, se hacían análisis microbiológicos, se extraían la fracción proteica de la miel, de los diferentes tipos de miel que había, y se evaluaban contra microorganismos como por ejemplo E. coli O057, que es la entohemorraica. También utilizábamos diferentes tipos de Staphylococcus, el más utilizado, que es una de las principales causas de infección en los laboratorios, en los laboratorios y también en los hospitales, que es Staphylococcus aureus. Entonces, está interesante. El detalle es que, como les comento, ¿no? Antes, para poder realizar un gel electroforesis, SDSPH, era una tortura, ¿no? O sea, mínimo, a mí cuando yo aprendí esa técnica, la cámara de electroforesis era tan arcaica que en realidad, si no lo sabías conectar, te electrocutabas o te pasaba algo, ¿no? Hoy en día todo esto ha avanzado. Mi tesis de maestría la linkeé con mi proyecto de licenciatura. Entonces, ¿de qué trató? Pues encontré una enzima. Yo no trabajé con miel, obviamente.
encontré una enzima con un gran potencial en un hongo que se llama Flevia floridensis y la extraje, la pude purificar, la mandé a secuenciar, la comparé con datos en la red, cosa que antes no había tantos. Hoy en día ya hay muchos, ya es más fácil hacer este trabajo. Y la pude pues publicar, ¿no? en la base de datos mundial. Entonces, ya las herramientas para poder estudiar las proteínas han avanzado mucho hasta la fecha. Entonces, hoy en día, hoy en día ya se tiene alcance a todos estos tipos de herramientas. Sin embargo, no significa que todo sea fácil. Trabajar con proteínas sí es un poco complicado. Vamos a ver este video. Habla sobre todo sobre los trabajos que hoy en día se están realizando en investigación y está relacionado con las proteínas. Vamos a ver qué dice y ahorita terminando el video me comentan qué opinan. Me voy a volver a compartir porque no activé el sonido. Entonces, pongan atención. Ahorita vamos a estar hablando sobre esto. Solo que alguien me confirme si se escucha, por favor. ¿Sí se escucha? Sí, profe. Ok. La biotecnología puede dar respuesta a alguno de los retos que está abordando ahora mismo la sociedad, que es el de obtener proteínas de una fuente renovable, sostenible y en las cantidades necesarias. A partir de microorganismos se puede obtener nuevos ingredientes con altos contenidos en proteína. Estos microorganismos pueden ser microalgas, pueden ser levaduras, pueden ser hongos o pueden ser bacterias. La lemna es un nuevo cultivo que tiene un potencial muy grande como nueva fuente de proteína. Estamos hablando de una planta acuática que tiene una productividad de proteína muy elevada, mucho más que cualquier otra planta terrestre. Además, la calidad de los aminoácidos que componen esa proteína también es una calidad comparable a la que puede tener, por ejemplo, la soja. Pues Sefit lo que es una empresa, ¿no?, que lo que hace es aprovechar la mejor proteína del planeta y más sostenible, que es la de los insectos. En formato de harina, lo que hacemos es introducirla en barritas energéticas y proteicas hechas para cubrir la ingesta de proteínas de lo que podría ser un deportista o una persona que quiere llevarse un snack saludable a distintas partes. Viendo que nosotros estamos muy centrados en productos frescos, pero nos queremos pasar ya a un salto más que es el producto procesado, pero un producto procesado con nuestro producto primero, que es el vegetal, pues queremos darle una vuelta de tuerca a productos de quinta gama, guacamole, gazpacho, salmorejo, pero con un valor añadido. Y ese valor añadido lo hemos encontrado en proyectos como el que estamos haciendo en colaboración con la INIA, como el ProSeafood, en el que pues hemos visto que alternativas a las proteínas cárnicas, como son las macroalgas, se pueden introducir en las matrices alimentarias que nosotros tenemos, el guacamole y el gazpacho, y obtener, la verdad, que un producto nuevo con un contenido mineral en compuestos bioactivos muy interesante para la salud humana. Está demandando y es mucho más ágil la obtención de proteína vegetal, en este caso que la proteína cárnica. La Viuda fabrica barritas de cereales y en los últimos 3-4 años nuestros clientes han demandado otro tipo de productos y han querido incrementar el contenido de proteínas de las referencias que teníamos antiguamente, y prueba de ello son las muestras que tenemos encima de la mesa, donde prácticamente contamos con clientes que son de todo el mundo y el contenido en proteínas es un claim que resulta muy atractivo para ellos. Además, en esta jornada lo que hemos pretendido es, primero, enfocar que las empresas que han venido a la jornada vean que esto es una realidad que, por un lado, está soportada a nivel de las políticas gubernamentales y sociales,
tanto españolas como de la Unión Europea, que vean que realmente hay un montón de productos, como nos ha mostrado Mintel, en el mercado, que ya están respondiendo a estas nuevas necesidades de generación de productos con fuentes de proteínas alternativas. Y además hemos hecho que las empresas, además de poder ver estas tendencias y poder ver estas políticas y poder ver que hay productos en el mercado que ya están respondiendo a estas necesidades, conozcan qué tecnologías pueden aplicar, cómo lo pueden aplicar y que realmente son tecnologías que ya estamos utilizando habitualmente dentro de la industria alimentaria. Muy bien. Bueno, esto es un poquito de lo que hoy se trabaja, ¿no? Sobre todo esto es en la parte de Europa. Entonces, es bastante interesante, ¿no? Yo siempre me gusta preguntar, ¿no? ¿Qué opinan ustedes de este video? ¿Qué es lo que qué les parece, ¿no? ¿Qué les pareció este video? Veo que Michelle comentó en el chat, albúmina. ¿De dónde viene la albúmina, Michelle? Del huevo. Muy bien. Vamos a ver igual, ¿no? Sobre todo ejemplos. Vamos a ver igual un paper que está interesante, que trata sobre en realidad si consumir o no consumir la proteína de huevo, o sea, el huevo, cocido o no cocido. Y está relacionado con la albúmina, pero eso será más adelante. Baruch. Profe, yo tengo una duda. ¿Por qué en el video dicen que la proteína vegetal puede, o sea, la que ellos estaban como trabajando puede ser mejor que la animal? Ok, eso es en cuestión solamente en lo que ellos estaban exponiendo, ¿no? En la obtención de la proteína, también en la disposición, también cuando hablamos un poquito sobre desarrollo sustentable, también le dan esa dirección, pero pues sabemos en realidad que la mejor proteína para el tipo de alimentación para nuestro cuerpo debe ser una mezcla entre proteínas vegetales y proteínas animales. Todavía no, hasta el momento, está en polémica, ¿no? Es uno de los temas súper polémicos y que abarcan nutrición, bioquímica y medicina, el tipo de alimentación y la obtención de proteínas, ¿no? Entonces, aquí entra en juego un término súper importantísimo, ¿no? Que se llama biodisponibilidad. Entonces, la biodisponibilidad es qué tan fácil es metabolizable o absorbible todas esas proteínas. ¿De qué me sirve comerme, por ejemplo? Les voy a dar un ejemplo, ¿no? ¿De qué me sirve comer, en este caso, no sé, 1 kilo de huevo crudo si no voy a absorber toda la proteína, ¿no? O de qué me sirve comerme 1 kilo de garbanzo si la proteína del garbanzo está plegada y ese plegamiento que tiene, aún así después de la desnaturalización de haberse cocido, no la puedo absorber. Entonces, les comento, ¿no? Una de las mejores proteínas hasta el momento ha sido la carne, ¿no? Entonces, ahorita entra a discusión. Hay siempre, como en todo, ¿no? Hay dos vertientes. Hay quienes dicen que no es necesaria, hay quienes que dicen que sí es necesaria, pero en realidad vamos a ir nosotros formando nuestra propia pues, opinión, ¿no? Valeria. Profe, ¿me puede repetir lo de biodisponibilidad? ¿El término? Sí, es biodisponibilidad, ¿no? Y la biodisponibilidad, cuando hablamos de esto, en realidad es qué tanto se puede absorber. Les voy a dar un ejemplo un poco más ya enfocado, más real. Les pregunto abiertamente, ¿no? ¿Qué creen? Se sabe que el huevo tiene una cantidad de proteína tal, ¿no? Vamos a ponerle unos
100 miligramos por huevo. Vamos a manejarlo así. Nada más que vamos a hacer un experimento, ¿no? ¿Quién me aporta más proteína? ¿El huevo crudo o el huevo cocido? ¿Quién sabe y por qué? O sea, ¿por qué les digo esto? Porque pues normalmente a veces nos dejamos influenciar sobre todo por las películas, ¿no? Pero en realidad, ¿quién aporta más proteína? ¿Un huevo cocido o un huevo crudo? ¿No será el crudo, profe? El crudo, ¿no? Pues técnicamente, no voy a decir si sí o si no. ¿Por qué será el crudo, Valeria? Pues lo único que puedo llegar ahorita a analizar bien es el hecho de que cuando lo ponemos a cocer, llevan varias reacciones y hay pérdidas. Entonces no sé si haya pérdidas proteicas o algo cuando se eleva a temperaturas. ¿Qué es lo que pasa a una proteína cuando se eleva la temperatura? ¿Quién sabe? Jorge Luis, ¿qué le pasa a una proteína cuando se eleva la temperatura? Hay desnaturalización, ¿no? Hay una desnaturalización. Entonces, existen diferentes tipos de desnaturalizaciones a las proteínas. Están las químicas, están las por temperatura, están por las de presión, están por las de puente salino. En fin, hay muchísimas, ¿no? ¿Y esta desnaturalización qué es? ¿Qué es la desnaturalización? Cambio en su configuración, dice Michelle. Cambio en su configuración, pero ¿configuración de qué? ¿Qué cambia? ¿La configuración de qué? La configuración tridimensional, ¿no? Ok. Y si en realidad la proteína solamente... Ok, hay un cambio en la conformación tridimensional, ¿no? ¿Por qué sucede esto? ¿Qué hace el calor a la proteína? No se preocupen si no lo saben. Ahorita solamente estamos en una introducción. Estoy tratando de sacar información, ¿no? De qué tanto saben para poder ajustar las clases. ¿Qué le pasa, no? Hace que vibre. Ok. Si tenemos una proteína en un medio acuoso, lo primero que va a empezar a pasar es que sí, va a vibrar por acción del calor. Pero, ¿qué ocasiona esta vibración? O sea, es el calor, pero ¿por qué vibra? ¿Qué se rompe? Francisco, ¿qué pasa cuando le pones temperatura a una proteína? Sí, pues como ya lo comentaban, ocurre una desnaturalización, ¿no? Y ocurre una pérdida de las estructuras. Ok. Ok, veo que pone Valeria que se rompen los enlaces peptídicos. Antes de que se rompan los enlaces peptídicos, que son uno de los más fuertes en las proteínas, ¿qué otros enlaces se tienden a romper? Si se rompen los enlaces peptídicos, ya no estaríamos hablando de una desnaturalización. ¿Por qué? Porque
ya las proteínas se convertirían en péptidos, dipéptidos o tripéptidos, y estas pues ya no podrían volver a unirse. Entonces estaríamos hablando más bien de una degradación, ¿no? Si es el caso que se llegue a la ruptura de enlaces peptídicos. ¿Ya vi la respuesta? Sí. Primeramente se rompen los puentes de hidrógeno, entonces por eso sufre un cambio en la conformación de las proteínas. Al romperse estos puentes de hidrógeno, pues los puentes de hidrógeno, como dice su nombre, están enlazados por la parte hidrofóbica de la proteína. Entonces al romperse, pues se van ligando, ¿no? Yo siempre me lo he imaginado como unas telarañas, ¿no? Tratando de abrazar algún tipo de, como una red, ¿no? Entonces, si se rompen eso, pues la proteína pues pierde esa estabilidad que tenía. ¿Por qué voy a todo esto? ¿Por qué? Porque en realidad nosotros tenemos que cocinar el huevo. Entonces, al cocinar se está desnaturalizando. Pero no solamente las proteínas buenas se desnaturalizan. Al momento de aplicar calor o de aplicar en este caso, una cocción al huevo, también estamos perdiendo otros tipos de moléculas, como por ejemplo vitaminas, o como por ejemplo algún tipo de enzima o proteína relacionado con la nutrición, ¿no? Entonces vuelvo a preguntar, ¿esto en realidad afectará al contenido calórico o el contenido energético de un huevo? ¿Quién nos aportará más, un huevo crudo o un huevo cocido? Ok, leí puentes de nitrógeno, pero los puentes de nitrógeno no, son los puentes de hidrógeno. Un error ahí, mío. Sí afecta. ¿Quién me aporta más valor? ¿Quién me aporta más nutrimentos? ¿No? En cuestión de proteínas, ¿quién me arroja más proteínas? ¿El huevo cocido o el huevo crudo? Diana. Pues con lo que acaba de decir, yo pienso que sería el cocido, ¿no? Ya que digamos que se estaría desplegando la estructura o algo así, sería más fácil como la absorción. Ok, sería más fácil la absorción. Está relacionado, ¿no? Sí, pero pues teóricamente ahí les va. Si nosotros comemos un huevo crudo, pues en realidad tenemos todo el mecanismo para desintegrarlo, ¿no? Sobre todo para desnaturalizarlo y absorberlo, que es el mecanismo que tenemos en el estómago. Si podemos nosotros en realidad pues digerir pues la proteína, que está mucho más compleja, ¿por qué no pudiéramos digerir el huevo crudo? Va por ahí, Diana, pero sí. Entre huevo crudo y huevo cocido, ¿cuál será en realidad el que tenga más aporte? Brenda, ¿qué piensas? Carla Andrea, Samantha, ¿qué opinan? ¿Huevo crudo o huevo cocido? Yo digo que cocido, pero iba a decir por la misma razón que dijo Diana, entonces no sé. O sea, ¿qué es lo que pasa, no? Por ejemplo, cuando aplicamos calor, sobre todo la clara de huevo, pues como dice su nombre, ¿no? Es traslúcida. Entonces, al momento de aplicar calor hay un cambio de coloración, se vuelve de color blanca. Al cambiar de color blanca, pues técnicamente estamos viendo una desnaturalización proteica. Pero, pues teóricamente no hay una pérdida. ¿Por qué? Porque solamente estamos retirando agua. Al momento de aplicar calor, los enlaces que, en este caso los puentes de hidrógeno que envolvían a la proteína, pues tienden a evaporarse, ¿no? Se van rompiendo, se modifican algunas partes de la proteína, sobre todo la cadena R que tiene en los laterales. Esta pues se vuelve más afín a otros tipos de
de proteína y se van uniendo, se van formando como un tipo matriz, una malla, y es por eso que se vuelve un huevo cocido. O sea, es por eso que tienes esta estructura, esa estabilidad. Pero en realidad, ¿qué es lo que pasa? El huevo crudo, además de ser una gran fuente de infección por diferentes tipos de bacterias, como por ejemplo salmonela, ¿por qué no se recomienda comer crudo? Porque también tiene una antivitamina que se llama avidina. Esta avidina está unida sobre todo a las proteínas del huevo. ¿Qué es lo que sucede? Estas proteínas del huevo no son absorbibles, no están biodisponibles si están unidas a esta antivitamina. Entonces, como entran, salen. Esto es hablando del huevo crudo. El huevo cocido, la ventaja que tiene, además de quitar toda esa carga microbiana con la que pudieran venir los huevos, desnaturaliza o degrada a esta avidina, dejando libre a las proteínas para que para que se puedan absorber mejor. Entonces, les voy a compartir ya el paper en donde se explica todo esto. Obviamente no solo es uno, son varios, pero en donde se hace un resumen para que ustedes puedan empezar a leer, ¿no? De hecho, esta unidad voy a empezar a trabajar con muchos artículos científicos para ir trabajando en esa competencia que deben estar desarrollando. Muy bien. Entonces, como conclusión, ¿cuál es mejor? El huevo cocido. ¿Por qué? Porque no nos estamos comiendo bacterias que nos pudieran enfermar y además de eso, estamos absorbiendo una mayor cantidad. ¿Cuánto es la cantidad que se ha reportado? El huevo cocido aporta un 70% de las proteínas totales del huevo, mientras que el huevo crudo aporta aproximadamente un 35, un 40. Entonces, casi el doble, sí hay una diferencia. Entonces, es mejor comerlo cocido. ¿Preguntas? ¿Profe dijo 30? Es un aproximado, Valeria, no es así tan puntual. Sí, pero es casi el doble que aporta, o sea, la biodisponibilidad que tiene el huevo cocido contra el huevo crudo, casi el doble. Gracias. No, por nada. Muy bien. Entonces, mañana vamos a empezar a ver, vamos a empezar con aminoácidos. Si ya se lo saben de memoria, no hay problema. Si no se lo saben o solamente los han leído, mañana denle una repasada. Vamos a hablar sobre las cadenas R y vamos a ver cómo interactúan entre sí. Entonces, vayan repasando un poquito sobre eso. Muy bien. Por mi parte sería todo. Nos vemos el día de mañana a la misma hora. Entonces, les deseo un excelente día.